Según el programa tenemos algunos minutos para generar para que los expositores respondan a las consultas que puedan tener ustedes con el público, o también generar algún comentario adicional o alguna reflexión en torno al tema. Parece de lo que estamos de acuerdo es que tenemos que poner a los ocupantes, a los ciudadanos, al centro de la discusión. Y lo otro que me llama la atención es que parece que no conocemos a los ocupantes como pensamos que los conocíamos. Los conocemos bastante poco y somos nosotros también como ocupantes bastante más complejos de lo que creemos, ¿no? Entonces, quizás dentro de algunos errores que hemos cometido en el pasado es justamente eso, poner al ocupante al centro y conocer mejor al ocupante, sus necesidades, sus anhelos, sus sueños. Dejo la palabra si hay alguna pregunta del público. Ahí los chicos tienen el micrófono, así que adelante. Bueno, para romper el hielo, voy a hacer la primera pregunta. Voy a tratar de hacer la pregunta lo más pausada posible para que el profesor Sergio pueda entenderla bien, ¿sí? Más que una pregunta, es una reflexión. Los tres ponentes se refirieron a aspectos culturales en algún momento de la presentación. Y el profesor Bustamante contaba, por ejemplo, lo que ocurrió en Estados Unidos con el consumo energético. Un muy buen amigo mío, que es mayor que yo, me contaba que en los años 70 o 80 la anduvo en Rusia, en donde al ser el combustible tan barato, habían edificios completamente calefaccionados en pleno invierno ruso y la gente abría las ventanas. Entonces se les preguntaba a la gente por qué mejor no cierra el calefactor en vez de abrir la ventana. ¿Me entiendes? Bueno, ahí hay un tema cultural. Tomando ese mismo aspecto cultural, cuando uno lo trae acá a Chile, enfrentando el tsunami, una de las soluciones que se ofreció para enfrentar el tema del tsunami, futuros tsunamis, son estas construcciones que entiendo que han ido a visitar con algunos de los profesores, en donde las construcciones se han hecho en segundos pisos, en una construcción tipo palafitos, en donde se deja libre el primer piso para enfrentar futuros tsunamis. Y hay muchos casos en los cuales la gente igual ha insistido en construir en el primer piso sabiendo que va a enfrentar un tsunami. Hay un tema cultural también. Y cierro también con un último ejemplo también cultural que tiene que ver con la condensación. La gente sabe que tiene problemas de condensación, por eso los altos porcentajes de humedad, y se les recomienda que mientras no tenga una solución definitiva, que ventile apropiadamente su casa, que abra un poco las ventanas. Tampoco lo hace. Entonces, en cada uno de los ejemplos está el tema cultural. Entonces, la pregunta es, o la reflexión es, ¿de qué forma podemos lidiar con esta cosa tan propia, como decía la profesora Morín, que poco nos conocemos como seres humanos, que poco conocemos nuestra conducta, nuestro comportamiento? ¿De qué forma podemos lidiar con ese tipo de cosas que van más allá de los aspectos técnicos, que tiene que ver con cómo somos, cómo actuamos? En el caso de Rusia, porque era muy barato el combustible, por eso me sale más barato abrir la ventana. En el caso de chileno, porque necesito espacio. Oiga, pero tiene un tsunami próximo. Viene en 30 años más. Ventile porque si no se le va a mojar la casa. No porque no quiero hacerlo. Entonces, es un poco la consulta o reflexión, para ver si alguien pudiese comentar sobre aquello. Gracias. ¿Quién quiere responder? ¿No? Ok. A ver, te lo paso con todo mejor. Gracias por la pregunta. Yo, más allá que una respuesta, quiero añadir otro grado más de complejidad a la ecuación. Hace poco hemos hecho una rehabilitación de viviendas sociales en el sur de España, en Sanlúcar de Barrameda, que tiene una gran irradiación. Entonces, el objetivo era un bloque de viviendas, de 10 viviendas sociales. Y introdujimos sistemas de energía solar fotovoltaica para llegar a edificios de energía de consumo casi nulo. Bien,
como el usuario no tenía que cancelar la factura de electricidad, hubo un efecto rebote y se han vuelto mucho más, digamos, exigentes con respecto a sus expectativas y consumen más que antes. Ya, o sea, hicimos una intervención para intentar reducir ese consumo y ahora se consume más, porque las expectativas del usuario cambiaron. Entonces, todo depende, aparte del contexto cultural y de una forma de habitar los espacios, también las expectativas. Antiguamente, hablo de lo que sé, que en la zona los edificios en climas benignos, como por ejemplo el de Cádiz, tenía toda una especie de aparato de ventilar, abrir una ventana, cerrar la contraventana, poner una persiana, ventilar con el patio, y todo eso en la vida moderna tiene un grado de inmediatez que no se podía tener actualmente. Era una pareja, llega de trabajar y en 15 minutos quiere tener la casa o el espacio acondicionado como ellos quieren. Ya. Entonces, hay que considerar también que el usuario también va cambiando. Entonces, hay que renaturalizar la arquitectura y reculturizar a los usuarios. Hay que intentar jugar con ese sistema para que yo muchas veces cuando entregaba proyectos de arquitectura le entregaba al usuario cómo tenía que usar su vivienda. A veces no lo hacían caso, obviamente, pero si era conveniente, oiga, durante tal día ventile aquí, utilice esto solo aquí. Entonces creo que es también parte de nuestro trabajo ver cómo se educan a las personas, siempre considerando sus características, digamos, endógenas sociales, ¿no? Ya. No sé si he respondido o he complicado más el asunto. Ya. Vale, gracias por la pregunta, porque creo que es un punto muy importante a considerar la cultura en un contexto más vasto. La cultura como puede ser que es mejor se preguntó, se responde en inglés. Cultural contexts are important, but I think we need to look at a wider meaning of culture. Because on the one hand, culture may be implied in terms of social and cultural habits. So, for example, different ways also of using buildings. One research that I was mentioning is looking at the differences in terms of response to glare between Belgium, Switzerland, Chile, and Japan. We're still processing the result of that research, but for example, we can see that Chilean people seem to be much more adaptive, so they seem to be able to tolerate a much wider range of glare conditions. That goes towards the fact of being able to cope with certain things. In Japan, we actually saw that there is a much more strict behavior in terms of the conditions that are provided in buildings, but very weirdly, people do not tend to complain. So it's also an element of culture, accepting the conditions as they are and trying to sort of not necessarily raise this question, but for example, people are asking questions. So also in terms of the response that people provide to us is an interesting thing. Another element that I can refer back to culture is the way that Carlo was mentioning in terms of the knowledge that people have of their buildings, but also of the understanding that they have of how the buildings work. One of the research I was mentioning is about the difference in terms of satisfaction of people in buildings into buildings that are certified, for example, by systems such as LEED or BREEAM. In the UK, we looked at a number of buildings certified by BREEAM, very high performing from a certification perspective, where people actually were not satisfied, particularly with ventilation effectiveness and with thermal comfort. It was actually quite weird because on paper, there were buildings very highly performing. But then we interviewed people, and the problem was the perception of lack of control. People need to know that upon certain conditions, they may intervene and open a window, while if a building is so much high performing that you're not even able to open a window, people feel like the level of satisfaction is impaired.
And the third element that I want to refer in terms of culture, in terms of habits, is how we tend to treat buildings equally, irrespectively of the function that we perform in buildings. For example, Carlo again has mentioned the adaptive comfort model. Well, the adaptive comfort model derived from a number of field study data that was mainly provided by office buildings, commercial buildings. And we applied that same model to a number of different functions. We applied that same model to commercial buildings, to hospitals, to schools, to houses. For example, one research that we're doing now is how we could develop a residential adaptive comfort model, or whether the habits that people have, depending on their culture, depending on what they do at home, will actually be so strong to effectively change radically the way in which a building has to be operated in order to meet comfort expectations, but also to save energy. So definitely, this is an aspect that I think will need to be at the center of our current and future research. Tratando de ser breve, es que, tal como decía Carlos, es una variable de la ecuación tremendamente compleja. Lo que tú contaste que ocurrió en Rusia, nos ocurrió a nosotros con un edificio, unas casas en la Antártica que nos pidieron desde la FACH medir en, ¿cómo se llama? Villa Las Estrellas, ¿sí? Entonces mandamos nosotros con un sargento, un capitán, le instruimos cómo instalar los sensores de continuos de temperatura y humedad para ver cómo estaban funcionando sus casas, porque ellos sabían que algo mal estaba pasando. Entonces le mandamos, él lo hizo muy bien, lo instaló donde dijimos, etcétera. Llega con los aparatos de vuelta, y empezamos a analizarlo y imagínense usted, temperatura empieza a crecer, era en agosto, 18, 20, 30, 35, casi 40, y de pronto había una caída drástica, después volvía a crecer. Entonces nosotros nos preguntábamos y decíamos, bueno, ¿qué pasó aquí? Y la verdad es que pensamos que habían estado mal seteados los instrumentos y entonces conversando con la gente de la FACH nos dijo, no, pues eso puede ser porque nosotros cuando ya se eleva mucho la temperatura, abrimos la ventana. Eso en la Antártica. ¿Ya? El tema cultural, sin duda que es el gran desafío. Cuando yo planteaba las variables, mostraba las variables que hay respecto al tema de la sustentabilidad en los barrios, aparece ahí el tema educacional. Y en el sentido de que esto de la solidaridad con el resto de la ciudad, con el resto de los habitantes, en el sentido de cómo yo actúo frente a los grandes desafíos del mundo, es algo que en la educación probablemente tendrá que incorporar, porque sabemos que nos lo está incorporando por lo menos hasta hoy día. Nosotros tenemos algunos programas con colegios donde estamos tratando de introducir algunos temas de este tipo, pero por lo conversado con gente del ministerio, la verdad es que no están incluidos en nuestros programas. Entonces, ¿cómo se usa la energía? ¿Qué es la energía? Pocos chilenos saben de dónde viene, pocos saben que viene en algunos casos de Singapur, el gas que nosotros usamos en la casa, etc. Entonces, ahí hay un desafío que yo creo que es otro de los grandes que tenemos en Chile. Cuando se usa una casa, se compra una casa, otro sistema, un automóvil, siempre viene un manual. En la casa muy pocas veces eso viene. Y también ahí hay un tema educacional de parte de quienes venden o proveen este tipo de edificios, de mostrar cómo se usa, cómo se hace para que funcione bien. Porque si no, la tecnología, eso es una gran conclusión que todos nosotros, la tecnología para mejorar la eficiencia energética de la vivienda, edificios, etcétera, eso está. Si el punto es cómo hacemos uso de esa tecnología. Como el programa está un poco atrasado, no sé si hay una última pregunta. ¿Sí? Profesor. Más que pregunta, es un complemento a lo que se ha conversado. Yo creo que no es tanto echarle la culpa al usuario. O sea, indudablemente que hay que educar al usuario. Pero cuando hablamos de educación, yo creo que hay que partir también por los profesionales. ¿Ya?
los arquitectos, ¿no es cierto?, tienen un tremendo papel que cumplir. Y voy a poner un ejemplo que lo desarrollamos hace 15 años atrás, que fue una vivienda de doble panel, doble cámara de aire, que era en ferrocemento. Tuvimos 3 años estudiándola, desarrollándola, se hicieron prototipos, se monitorearon primavera, invierno, verano, otoño, con termocupa exterior e interior, con temperatura extrema en el invierno afuera, 2 grados, interiormente con esos 2 grados externos, 14, 16 grados en el interior. No se producía condensación. Se postuló a otro proyecto de aumentar en pisos esta vivienda. Se le entregó al Ministerio y a Corfo en los planes y desarrollo del proyecto anterior, que era la base de este nuevo proyecto. Y cuando se hizo la inauguración de la primera casa y todo, se entregaron estos tremendos mamotretos con el estudio a todas las autoridades y organismos. Al mes que postulamos al siguiente proyecto, de todos estos organismos, nos pidieron que les enviemos de nuevo otro mamotreto, porque el que se les había entregado quedó en la cajuela del auto, o se botó a la basura, o simplemente no se tomó en cuenta. Entonces, yo creo que también las instituciones estatales también tienen un rol importante que cumplir en esto de educación. Las empresas, una empresa, ¿no es cierto?, no parte en una innovación, sino espera que otra empresa parta y ver si efectivamente es rentable o no es rentable, y ahí yo me meto, o ahí yo sigo con esta investigación o el desarrollo de esta tecnología. Entonces son muchos los actores, ¿ya?, de buen nivel, los profesionales que llaman, ¿no es cierto?, a una propuesta y todo. Les es más fácil trabajar con materiales o con sistemas que ya están probados que experimentar con algo nuevo. Entonces, resumiendo, el usuario indudablemente que es importante, pero el profesional que está a cargo de desarrollar estas tecnologías y todos estos estudios también debiera, ¿no es cierto?, educarse. Y las instituciones estatales también debieran formar parte de la educación, ¿no es cierto?, de todo lo que se está haciendo, no solo a nivel chileno, a nivel mundial, en pos, ¿no es cierto?, de mejorar el confort de la habitabilidad en el usuario.